Muy bien. Bueno, pues buenas noches a todos, sean bienvenidos. Sí, pues buenas noches. Pues somos Mario y Rosario Sandoval, presidentes del Consejo Nacional de Laicos. Les damos una cordial bienvenida y bueno, pues vamos a seguir con estos temarios que tenemos ya programados y bueno, pues ojalá y todo esto les sirva para abrir esta mente y tener conciencia de qué es lo que debemos de hacer ahora en las próximas elecciones. Y le pedimos por favor ahí al maestro Jorge si puede apagar su micrófono un momento para iniciar. Ya quedó, no, ya quedó, no era Jorge. No era Jorge, ok, Ok. gracias. Bueno, pues comentarles que el día de hoy pues es la segunda conferencia de este ciclo de conferencias informativas que ofrece el Consejo Nacional de Laicos a todos los laicos, para todas las personas. El día de hoy el nombre de la conferencia es Trucos de campañas políticas, encuestas y uso de redes sociales por el maestro Jorge Ortega Ibarra. Entonces, bueno, para empezar vamos a hacer una oración y luego aquí Mario va a leer una pequeña semblanza del maestro Jorge. ¿Ok? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre tus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Beato Anacleto, ruega por nosotros. Santos mártires mexicanos, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues les vamos a leer una semblanza del maestro Jorge Ortega Ibarra. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, máster en Doctrina Social de la Iglesia, Pontificia Universidad de Salamanca, director en México, emprendedor, institución abocada a generación de nuevas empresas y registro de innovaciones. Pues bienvenido, maestro. Le cedemos los micrófonos para su exposición. Muchas gracias. Adelante, maestro. Le damos gracias primeramente por este tiempo dedicado al Consejo Nacional. La semblanza que Mario leyó es muy cortita en comparación de todo lo que tiene, pero bueno, es nada más para darnos una idea. Adelante, cedemos el micrófono. Muchas gracias. Creo que se está compartiendo bien la pantalla, ¿verdad? Bueno, pues yo quisiera en este momento pues aprovechar estos minutos en los que se va sumando la gente para hablar de algunos temas rápidos que nos sirven de contexto. En primer lugar, bueno, me quiero referir a esta obra que está en la Capilla Sixtina, La creación de Adán, de Miguel Ángel, en que se pone de manifiesto que todos los hombres somos iguales frente a Dios. Todos lo somos personas, pero a la vez todos somos distintos. Y precisamente una ponencia como la de hoy, una clase como la de hoy, nos hace reflexionar en esas distinciones. De hecho, si uno observa la sociedad, hay una gran diversidad. Diríamos que somos una escala de grises. Hay personas que podrían estar, diríamos, en tonalidades más oscuras y personas con tonalidades más claras. No me refiero al tono de su piel, sino a sus características personales. Algunos son más correctos, más buenos, más educados, y otros menos. Y sin embargo, todos estamos ahí. Y cuando hablamos de política, pues evidentemente estamos hablando de muchos tipos de personas, no de nuestro tipo de personas, sino de todos los tipos de personas. Y eso nos hace recordar cómo el Evangelio ya cita que el trigo y la cizaña son sembrados al mismo tiempo y el segador no los quitará
uno de otro, sino llegado el tiempo. Bueno, pues igualmente todos las personas somos sujetos y sujetos libres. ¿Qué no somos? Objetos. ¿Qué no somos? Esclavos. Somos sujetos de derechos y deberes fundamentales. Por ejemplo, derecho a trabajar, derecho a la salud, derecho a la propiedad, derecho a la justicia, derecho a la libertad de tránsito. Y nadie puede considerarse o autoconsiderarse como un objeto. Sería muy triste que alguien, en vez de dignificarse a sí mismo como un sujeto, quisiera o se contentara con ser un objeto. Y en nuestra vida, el arte de saber vivir, de mantenerse vivo, pues consiste en, pues, elegir en realidad lo mejor o lo menos peor. Durante toda nuestra vida vamos aprendiendo a evolucionar, a adaptarnos, a sobrevivir, a ser flexibles. Y si lo logramos, pues vamos avanzando por la vida. Elegir es lo propiamente humano. ¿Y cómo elegimos? Pues elegimos en medio de personas que nos son próximos y también en medio de personas que no nos son tan próximos, incluso que nos son lejanos, que los desconocemos. Y en esta peculiaridad, pues la política, por un lado, nos conduce a elegir en medio de nuestras familias, de nuestros amigos, y al mismo tiempo pues nos permite elegir en medio de otras personas que viven en nuestra misma ciudad, en nuestra misma región, en nuestro mismo país. Y bajo estas características, la vida pues se nos pasa como en una espiral que trata de ser de empatía, donde los individuos vamos a formar grupos con personas que nos son semejantes, ahí encontramos seres queridos con los que formamos familias, en esas familias vamos generando asociaciones, clubes, gremios de personas que tienen nuestras mismas actividades, integramos empresas, las empresas van configurando las sociedades donde vivimos, esas sociedades generan, crean instituciones, las instituciones levantan las culturas levantan las civilizaciones. Una espiral de empatía. Pero también puede suceder lo contrario, que nuestra civilización tienda a diluirse y entonces nuestras culturas se vayan degradando, nuestras instituciones y sociedades tiendan a degenerar, nuestras empresas se debilitan, nuestros gremios, nuestras asociaciones, nuestras familias se dividan y los grupos y los individuos con los que convivamos pues tiendan a caer en una situación pues de debilidad, de caos. Es decir, si no fomentamos la empatía, sobre nosotros puede venir la entropía. Y aquí pues una reflexión simple y estamos ya a punto de iniciar la ponencia. La política es como el Rubik, este juego donde en un cubo uno puede tener muchos colores y el arte de dominar el juego es acomodar las caras por colores. Y entonces uno está buscando cómo los colores deben de irse acomodando. Bueno, así es la política, porque al final de cuentas, pues convivimos con los que son semejantes, diríamos, de los mismos colores, pero eso no quita que otros puedan también vivir en ese Rubik con sus semejantes y no crear una anarquía. Si uno va a hablar de política, es muy importante saber que todos tenemos un legítimo punto de vista, que es subjetivo, que es el que tenemos, y que para crecer, para evolucionar, para ser más sólido, pues debe de procurar ser objetivo en lo posible.
Bueno, pues así, con estas reflexiones, quisiera yo que entráramos a la ponencia. Yo agradezco que se me haya invitado por parte del Consejo Nacional de Laicos, pues una temática muy actual, esta de las campañas políticas, de las encuestas, de las redes sociales, y de veras agradezco esta transmisión vía Zoom y por Facebook Live. Les solicito a las personas que nos acompañan, pues anotar sus comentarios, hacer preguntas, al final las podemos ampliar, y a lo largo de la ponencia, pues voy a ir recurriendo a recursos audiovisuales para que sea un poco más pedagógica la presentación. Bueno, pues hablemos de política. La política es un término que se refiere originalmente a la polis griega, a las ciudades griegas, en particular a la ciudad de Atenas, donde los ciudadanos empiezan a reflexionar cómo convivir, progresar, evitar conflictos, desarrollarse, tener manera de organizarse, de evitar arbitrariedades, designar a sus gobernantes, y a esto se le empieza a llamar como res pública, la cosa pública. De hecho, estos ciudadanos, en particular los paterfamilias, se reúnen en el aerópago, en las esquinas de las calles, para hablar de sus costumbres, de las leyes que deben regir, y en particular los filósofos y otros científicos de la época, pues tratan de generar una cultura política. Enfrente, al cabo de unos cuantos siglos, la civis romana, diríamos, gestada desde la ciudad de Roma. Igual los ciudadanos buscan encontrar una forma de elegir gobernantes, se sigue pensando en la cosa pública, se reúnen en el Senado los representantes, dado que hay un crecimiento poblacional muy importante, y empiezan a establecer leyes y costumbres donde los políticos empiezan a ser ya de carrera y tratan de configurar una civilización en donde todos puedan convivir. Hay una pintura famosa del maestro Rafael Sanzio, donde aparece Platón, Aristóteles, Heráclito, Parménides, Pitágoras, Arquímedes, Alejandro Magno, Sócrates, Homero y otros pensadores. Y en esta imagen, en esta famosa pintura, pues se ve cómo las personas griegas, los más destacados, tienen por preocupación, por ocupación, por reflexión, por comentarios, la política. Y esta pintura pues recibe el nombre de la Escuela de Atenas. Lo pongo aquí para mostrar que hay siempre una gran diversidad. La organización de la polis, de la ciudad, de las ciudades, es a lo que se refiere la política, es el modo en que queremos organizarnos. Somos ciudadanos, somos personas con nuestras familias y perseguimos bienes individuales, lo que creemos que es mejor para nosotros. Pero estamos también al lado de grupos y gremios que también reclaman o persiguen sus propios bienes individuales, y para convivir con ellos tenemos que aprender a formar el bien común. Claro, no es fácil porque acostumbrados a reclamar el bien individual, el tener que resignarse o renunciar a algunas aspiraciones para tener bien común no es tan fácil, empieza a ser complicado. Y no se diga si los gremios y las ciudades empiezan a reclamar bienes públicos. Entonces hay que hacer convivir el bien individual, el bien común y los bienes públicos de aquello a lo que
de alguna forma empieza a llamarse el Estado. Y hay una teoría del Estado. ¿Cómo se forma el Estado? Por distintos tipos de individuos, por los territorios del Estado, por los gobiernos que están dentro del Estado y por los fines o bienes que son posibles a ese Estado. Por eso, esta insistencia a lo posible. La política tiene que ser realista. No puede ser utópica, no puede ser ideas que yo tengo pero no son aplicables o ideologías que alguien tiene que quiere imponer a los demás. La teoría política. La teoría política nos habla de que la política tiene por objetivo la unidad. Y la unidad no es uniformidad, la unidad es pluralidad, es composición, es participación, es armonía, como si fuera una orquesta. Los músicos tienen que entrar con ritmos oportunos en su momento. Son movimientos, son tiempos, son espacios, y así la política acaba siendo un arte. Quiero referirme a Santo Tomás de Aquino. Decía Santo Tomás, la política es filosofía. Pero esta filosofía también es ciencia política, también es técnica, también es práctica. Y al final lo que la política es un arte. Por lo tanto, el ser un buen político requiere tener buenas ideas, ideas firmes, sólidas, que se pueden implementar y que uno tiene la costumbre de hacerlas. Entonces, así nos resultan, pues la política como un arte. Claro, desde luego, la política puede ser teórica, pero requiere ser práctica. Está en ese saber, en el saber del poder. El poder, decían los clásicos, me refiero a Sócrates, Platón y Aristóteles, de una manera bastante obvia y a la vez simpática en los diálogos de Platón. La política puede ser de uno y se le llama monarquía, de varios en el poder y se le llama aristocracia, o de todos y se le llama democracia. Pero la monarquía puede degenerar en tiranía, la aristocracia puede degenerar en oligarquía y la democracia en demagogia. La democracia, pues parecería ser un objetivo, pero es débil porque fácilmente los demagogos, ante la oportunidad de poder hablar, podrían fracturarla. Y así, en el fondo, pues los estados, las políticas de poder en las distintas naciones, pues son una combinación de monarquía, aristocracia y democracia. Hoy, por ejemplo, hay países socialdemócratas donde hay un rey, una monarquía, y sin embargo funciona muy bien el Senado, su poder legislativo, trabaja y el pueblo va a las elecciones. Hay una combinación donde todos participan. Muchos países avanzados de Europa sí lo son. En otros lugares, donde existe el parlamento, pues entonces los varios tienen más importancia que el presidente o que el rey, que pues se dice es una figura decorativa, y sin embargo todos participan en democracia. Hay una combinación, pero el uno, los varios y todos, finalmente van dando forma a la constitución de los países. La constitución se le suele llamar a una carta magna primigenia, donde las personas han hecho valer sus costumbres, sus usos, donde quieren establecer sus normas básicas, los derechos de cada uno y también establecer la forma de gobierno que pretenden.
De esta forma hay leyes, hay reglamentos y se logra diferenciar lo que es lícito y lo que es legal. Lo lícito es lo que corresponde a la ética, diríamos al derecho natural, y la legalidad, aquello que se va marcando en la sociedad y que da lugar a este proceso moralizante. Diríamos, las sociedades son éticas y civiles. ¿Cuándo no es así? Cuando se establece una dictadura, porque el autócrata, al hacerse del poder, busca siempre respaldarse en los cuerpos militares, y entonces lo que nos queda es ideología, y la ideología contra la constitución de aquel lugar. Frente a esto, pues existe una definición típica de Abraham Lincoln: la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La democracia, desde esta perspectiva, es un estilo de vida y también es un estilo de gobierno. Es un estilo de vida porque los ciudadanos se acostumbran a entender la pluralidad, a hacer valer pacífica y adecuadamente sus derechos, y también el gobierno a reconocerlos. De hecho, el artículo 40 de la Constitución mexicana señala que México es una república que es democrática, representativa, laica y federal, y que es república compuesta de 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y que la democracia permite que los ciudadanos tengamos participación, diálogo, negociación, petición, acudir a los votos. Se establece también que la soberanía radica en el pueblo, que se realiza mediante representantes que se eligen por el voto, por ejemplo, los diputados, los senadores, que esto tiene una configuración laica ajena a la imposición de una doctrina religiosa, y que es federal, integrada por 32 entidades que dan lugar a la Federación Mexicana. Tiene que haber en la democracia equilibrio de poderes entre los 3 poderes a los que me he referido: legislativo, ejecutivo, judicial. El Estado de Derecho significa que la ley es la ley, tanto para los ciudadanos como para el gobierno, que debe haber equilibrio entre esos 3 poderes y que no puede un poder estar por encima de otro o hacer valer sus intereses políticos y partidistas para debilitar a los otros poderes. Debe evitarse el estado de fuerza y el desequilibrio. Entonces, expresiones aquellas como "no me vengan con que la ley es la ley", pues no caben en el enfoque de nuestra Constitución. Aquello de que van las iniciativas sin que le quiten una coma, pues no caben. El tratar de implementar una confrontación legislativa que va por mayoriteo y no por el diálogo, o que haya una confrontación entre el poder ejecutivo y el judicial, o que tenga que intervenir de una manera incluso un tanto penosa la Suprema Corte para volver a establecer el régimen constitucional, porque la Suprema Corte de Justicia tiene por objeto hacer valer la Constitución, hacer valer que la ley es la ley, y por ejemplo, pues ha permitido que la reforma electoral que se ha pretendido en los últimos años, o la reforma eléctrica, o la reforma educativa, la reforma judicial, la desaparición de los órganos constitucionales, pues organismos constitucionales, pues tenga que ser corregida. Esto pues parecería que es de nuestros últimos años, pero no. Miren, yo aquí estoy tratando de hacerlos reflexionar en el tiempo. Ha habido constituciones mexicanas y todas estas constituyen una evolución histórica compleja, difícil, tardada,
que ha requerido una construcción que implica generaciones de pensamientos, de acciones, de diálogos, de tolerancias, de aportar, de ceder y de ir avanzando. La Constitución de Apatzingán es una derivación de los sentimientos de la nación de Morelos. Y luego, 10 años después, la Constitución de 1824, la de 1836, la de 1843, la del 1857 y la de 1917, que incluso ha tenido múltiples reformas para ser la nuestra una constitución flexible y no dura, que pudiera entenderse demasiado ideológica y impositiva. Por eso cuando alguien trata de llevar sus ideales personales, como señaló Luciano Concheiro, subsecretario de Educación, los ideales comunistas, estoy citando sus palabras, a las aulas, pues entonces hay un problema con el equilibrio de poderes, porque los principios de legalidad que puede un ciudadano o en particular un joven abogado que estudia derecho, pues son los de la libertad, los de la igualdad, los de la dignidad, los de la justicia, los del bien común. De hecho, hay un principio en derecho constitucional que dice así: los particulares pueden hacer todo aquello que no esté prohibido. Repito, los particulares pueden hacer, los mexicanos podemos hacer todo aquello que no nos esté prohibido. Pero las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. Las autoridades solo pueden hacer lo que la ley permite, de tal manera que el espacio de libertad es nuestro y el de restricciones de ellos. De hecho, nuestro artículo 128 de la Constitución señala que todo funcionario público, empezando por el presidente de la República y sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, debe prestar protesta de guardar y de hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Bueno, todos nosotros pues podemos observar que aunque ha habido esta declaración, pues pareciera que fuera lo contrario, que es no guardar y no cumplir con la Constitución o con las leyes que de ella emanan. Y voy a ser aquí un poco reflexivo, pero no está por demás recordar nuestras garantías constitucionales. Y aquí rápidamente están entre el artículo 1 y el 29, y la Constitución nos dice que gozamos de derechos fundamentales, que está prohibida la esclavitud, que tenemos derecho a la educación, a ser tratados como iguales, pero siempre dando prioridad a los derechos de los niños, que todas las profesiones son lícitas y tienen derecho a desempeñarse. Tenemos derecho a la libertad de expresión, a la de escribir, a solicitar a las autoridades respetuosamente lo que consideramos un derecho de petición. Tenemos libertad de asociarnos, incluso de poseer armas para nuestra defensa, a la libertad de tránsito, a que no se otorguen títulos nobiliarios, a que las leyes sean irretroactivas, que si la ley ya ha cambiado, no se nos apliquen leyes que ya no estén vigentes. Tenemos leyes que regulan la extradición. Está prohibido a las autoridades ingresar a nuestras casas sin orden judicial. Nadie puede hacerse justicia por sí mismo. La prisión preventiva solamente puede darse si se ha cometido una acción que requiera pena corporal. Que toda detención necesita un auto de formal prisión y requiere 3 días de plazo para ser decretada.
Tenemos derecho a la seguridad, a otorgar una fianza, a no declarar en contra de nosotros mismos, a conocer de qué se nos acusa, a tener careos con los denunciantes, los testigos y que se ofrezcan pruebas, a tener audiencia pública, a contar con un abogado, incluso de oficio, y a no ir a prisión por causa de dinero, por causas de deudas. El juez es el único que está capacitado para imponer penas. Nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Tenemos derecho a la libertad de creencias. Están prohibidos los monopolios de manera que la competencia entre las personas en el mercado sea posible. Tenemos derecho a la propiedad y solo puede darse suspensión de garantías de derechos fundamentales en caso de guerra. Bueno, pues digamos, ha sido aquí un enunciado, una breve recordatorio de nuestras clases de civismo. Quiero ahora platicar de los organismos constitucionales autónomos. Además de los 3 poderes, hay unos organismos que la Constitución reconoce como tales. Son organismos que gozan de una autonomía interna en su ejercicio. Por ejemplo, el Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social. Hay que estar midiendo, este organismo es el encargado de medir cómo va la economía, en particular, cómo se va sacando a los pobres de su pobreza. La Fiscalía General de la República, antes PGR, hoy FGR, que establece acusaciones y debe tener autonomía respecto de los poderes para afincar esa persecución de los delitos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en donde puede uno fincar nuestras quejas en caso de que las autoridades hayan ejercido en contra de nuestra integridad o derechos. El INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, de acceso a la información y protección de nuestros datos personales. El INE, encargado de las elecciones y de emitir nuestra credencial de elector, Instituto Nacional Electoral. La COFESE o Comisión Federal de Competencia Económica. El INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para conocer el estado que guardan las realidades sociales y económicas de las distintas comunidades nacionales para poder entender y fijar políticas públicas. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, que facilita que los espectros radioeléctricos puedan estar llegando a toda la población. Y el Banco de México, cuya función es evitar que surja un crecimiento desmedido de los precios y permite el combate efectivo en contra del aumento generalizado de precios o inflación. Bueno, pues son organismos que hemos ido construyendo en nuestra Constitución y merecen esa autonomía y ese respeto para sus recursos financieros, ese respeto para su autonomía en sus dictámenes. Pero bueno, cuando se me invitó a dar esta charla, yo pensé que iba a ser una charla bastante relajada y comencé a prepararla y me encontré con algunas complicaciones porque fíjense que hablar de campañas políticas, de encuestas y redes sociales, uno tiene que referirse a que estamos atravesando la 5ª campaña. La primera que comenzó en el 2000, después en el 2006, en el 2002, en el 2018 y en el 24. Eso me llevó a recordar
cómo aquel candidato hizo valer el que se le reconociera como parte de radicar en el entonces Distrito Federal porque no tenía una credencial local. Me refiero credencial de elector, no podía inscribirse. En el 2006, un combate en unas elecciones muy cerradas que llevaron a cerrar por varios meses Paseo de la Reforma. Luego en el 2012 un problema ahí entre los dos finalistas del entonces PRD, entre Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador, en donde pues uno se impuso al otro a pesar de no tener mayoría interna en el partido. En el 2018 ya era un movimiento de Regeneración Nacional, un nuevo partido, y ahora en el 24 una continuidad. Bueno, pues nada fácil, creo, una charla como esta. Voy a referirme a Elena Chávez. Elena Chávez es una mujer que hoy tiene 60 años, es periodista, ha trabajado en el Excelsior, en el 1+1, ha sido asambleísta del PRD, y ella se casó y se divorció de César Yáñez. ¿Quién es César Yáñez? Un personaje que durante este sexenio ha estado un poco medio oculto, ahí ha estado le dieron una chamba relativamente reciente en la Secretaría de Gobernación, pero Andrés Manuel lo consideraba y se refería a él como su hermano. Y resulta ser que Elena Chávez, la esposa de César Yáñez, era quien preparaba los discursos del entonces y eterno candidato. Y la mujer se quedaba en casa esperando porque se iban en el surito por todos los municipios y grandes campañas y grandes recorridos, y ella va narrando qué fue lo que pasó. Y ha tenido dos obras, una, la del Rey del Cash, y otra, El Gran Corruptor, una obra relativamente o francamente reciente. Ella dice, narra en El Rey del Cash, que ya desde que era jefe de gobierno, a uno de los personajes que hoy forma parte del gabinete se le ocurrió decir que por qué no cobraban a los trabajadores del gobierno, pues una parte de su sueldo. Y no docenas, no cientos, miles de trabajadores, y ustedes lo pueden preguntar a sus amistades o a sus parientes, se vieron obligados a regresar parte de sus sueldos bajo la amenaza de ser despedidos, y se les pidió que pusieran ese dinero en sobres amarillos. Así se arrancó esta campaña. En particular, fondos en el metro y fondos en los autobuses RTP, entonces así llamados, pues como no tenían control estricto, se iban esos fondos a la campaña. Y dice Elena Chávez, dos recursos se llevaron a cabo, el resentimiento y el odio como recursos. También ella señala que sobre todo en ciertos momentos cuando ya no pudo mantener su relación con César Yáñez, llegaba tarde, muy tarde, o pasaban semanas y no llegaba el hombre, y le decía, ¿de dónde vienes? ¿Y por qué vienes? Y aquí se ve que tú ya no me atiendes, en fin. Y le decían, pues, ¿qué? ¿Con quién están vinculados o qué? Y ya ella empezaba en pláticas con su marido a señalar que tenían ciertos vínculos para poder impulsar las campañas presidenciales. Y siempre, dice ella, reunidos del mismo equipo cercano que comenzó desde el Distrito Federal. También empieza a señalar que los hijos de AMLO empezaron a incorporarse en distintas áreas, no muy destacadas, pero sí de confianza.
y que la docilidad que fueron pidiendo a los morenistas, pues venía muchas veces de los perredistas y también de los priistas que necesitaban, digamos, un poco obtener perdón por hacerse allegados. Y la corrupción, pues siguió en todas las dependencias, se refiere especialmente a Ebrard, que siguió financiando y apoyando ese método de los sobres amarillos, y esto significaba darle contratos a los amigos sin licitar. Muchos empezaron a enriquecerse, extrajeron fondos de programas sociales. Dice ahora ya en el Gran Corruptón que en la Fiscalía hay 3,000 carpetas por corrupción, pero solamente se ha atendido el 5%, y después de todos estos años solo ha habido 8 sentencias. Son 3 los delitos: cohecho, enriquecimiento ilícito, abusos de autoridad. Y dice Elena Chávez, México ya no es unido y solidario como fue, ahora hay mentira y violencia. Bueno, pues me refería a lo señalado por una persona que estuvo realmente cercana a estos procesos. ¿Cómo es que se ha alcanzado tanta popularidad? Pues a través de los programas sociales. A la Secretaría del Bienestar, que es la encargada, antes Sedesol, antes Secretaría del Desarrollo Social. Básicamente por la pensión para adultos mayores, es el eje. Esta pensión para adultos mayores pues se vuelve constitucional con Fox, pero AMLO se la sigue atribuyendo a sí mismo. Hay otros programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Benito Juárez, los apoyos a la discapacidad, a las madres trabajadoras, las tandas del bienestar, pero en todas ellas lo que se busca siempre es que haya un gran benefactor. Lo que hay que fortalecer es la estrategia de la campaña, tener la imagen de una persona que es gracias a la cual se recibe. No se dice gracias a los empresarios que pagan sus impuestos, a los ciudadanos que pagan sus impuestos, al apoyo de todos los mexicanos, sino hay un gran benefactor. Esto ocasiona que el mayor gasto gubernamental esté en esta dependencia y que al día de hoy haya 25 millones de beneficiarios que muchas veces se sienten en deuda con este gran benefactor. Y si uno dice, bueno, ¿cómo va la popularidad de AMLO? Pues es muy interesante porque El Economista ha publicado diariamente, desde Consulta Mitofsky, el tracking poll de AMLO, y entonces se tiene cómo ha sido el comportamiento de las personas que están en acuerdo y desacuerdo, y lo pueden ustedes ver aquí en esta gráfica, en verde el porcentaje de población que está de acuerdo y en rojo los que están en desacuerdo. Es muy interesante observar que esto lleva todo el sexenio y no hay grandes variaciones. Al 16 de febrero, hace unos días, era 56-43. Así que cuando alguien habla de que está mucho más arriba, esto no es sólido, no viene de evaluaciones diarias. Y también los que están en desacuerdo, pues ese 43 sigue siendo bastante sólido. ¿Cuál ha sido la táctica? Dividir. Básicamente, si uno fuera semántico, pues han quedado por un lado el pueblo y por otro lado los ciudadanos. Si sale a la calle, la gente se le pregunta, oiga, ¿usted qué es? ¿Usted es pueblo o usted es ciudadano? El 40% dice que es pueblo y el 51% ciudadano. Los otros no saben qué decir. 9% no sabe. Pero bueno, 40-51. Es interesante que prevalezca la idea de ciudadanos.
El pueblo vota por Morena, está a favor de la 4T, de los adultos mayores, normalmente tienen en su perfil menor escolaridad, son más religiosos, se declaran más religiosos, preponderantemente son varones y son personas con menos ingresos, son a las que el lenguaje político se refiere como pueblo sabio, desafortunadamente se les llama solovinos, mascotas, chairos, y es decir, chairos ya es un término que está autorizado por la Real Academia de la Lengua. Ciudadanos, el 51% dice que vota preferentemente por el PAN, PRI, PRD, están en contra de la 4T, son normalmente jóvenes o más jóvenes, tienen mayor escolaridad, tienen menos religiosidad, son más mujeres y tienen mayores ingresos. Estos son datos del Financiero. A estos se les llama conservadores, corruptos, neoliberales, adversarios, aspiracionistas, fifís. Hay un recurso de la eterna campaña política, que son las mañaneras. Las mañaneras se han hecho una forma de gobierno, un mecanismo, es parte de la estructura, en la que el presidente hace una narrativa diaria del estatus político, interpreta e incluso deforma las noticias. Pueden darse verdades al lado de mentiras y de datos no verificables. Los otros datos, yo tengo otros datos, la ideologización y la propaganda, y dice Luis Estrada, que es el director de SPIN, que se dicen verdades a medias o francamente mentiras 80 veces por día. Y que el número de estas falsedades ya es mayor al que tuvo Trump en su régimen. Bueno, acerca de corrupción. Antes los moches de los llamados prianistas llegaban a ser del 10%. Tú querías un contrato, pues había que entrarle con el 10%. Ese moche subió al 20% con Morena. Al 20%. Pero vamos a consideraciones sólidas del G20 de la OCDE. México es el país más corrupto de este grupo de países pues desarrollados o francamente en vías de alcanzar el desarrollo. De hecho, Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional llevan cuentas y existen estos para normar qué tan honesto o deshonesto, qué tan corrupto son las naciones en el mundo. México ocupa el lugar 126, si se considera que son 180 países en el mundo, pues se está muy atrás. El más honesto es Finlandia y el más deshonesto Venezuela. Y el estatus de México es muy semejante al de El Salvador y al de Kenia. Ese es el nivel de la honestidad en México. ¿Pero por qué se da esto? Bueno, se da porque básicamente no hay licitaciones, sino adjudicaciones directas en los contratos gubernamentales. Aquí en la columna de la izquierda dice el IMSS hace adjudicaciones directas en 84%, el ISSSTE en 67%, DICONSA en el 97%, el INSABI en el 20%, Fonatura el 40%, Conagua 45%, Liconza 48%, Sedena 21%, Semar, Secretaría de Marina 79% y el Poli 96%. Así que imagínense cómo pueden los ejecutivos a cargo, los funcionarios a cargo despacharse. De hecho, el fraude de Segalmex es por 15,000 millones de pesos. Es el fraude más escandaloso en la historia del país, mucho más grande, el doble de la llamada estafa maestra que
hubo durante Peña Nieto. Y esto significa que pues hay funcionarios de gobierno que crean empresas, que crean cuentas fantasmas y se roban, fue en la estafa maestra, de 6 a 7 mil millones de pesos, pero ahora es de 15,000. El presidente culpa pues a que eso viene del pasado. De hecho, el presidente defendió a Ignacio Valle como un buen hombre cuando actaba al frente de Diconsa Segalmex y mandó una acusación para los priistas corruptos que son los que ocasionaron estos desajustes financieros. Desafortunadamente también ha habido pues videos, Pío López Obrador, Martinazo López Obrador, la prima Felipa, las cuñadas, han estado involucrados en sobres amarillos que han salido incluso en la televisión. Hay tráficos de influencia, por ejemplo, la Casa Gris de José Ramón y de su esposa, los chocolates, de la fábrica de chocolates de Andrés, las medicinas también de Andrés y de llamado Andy, en el sureste, el malecón de Tabasco, la compra de Balastro por Gonzalo, a quien le llaman Bobby. Jesús Ernesto va en una escuela donde el costo de la colegiatura es muy superior a la percepción del presidente. Pero el drama, 175,000 homicidios han sido cometidos en este régimen. 110,000 desaparecidos son los acumulados a los que ya se les borró y se mandó desaparecer el organismo que los buscaba. La gente en los pueblos sufre el cobro de pisos, los robos, los secuestros, las violaciones, el tráfico de drogas, que ya también es tráfico de personas, el desplazamiento obligado desde sus comunidades, especialmente los pueblos más alejados y débiles. Hay un problema de gobernabilidad o ingobernabilidad. El gobierno de los Estados Unidos, a través de Anthony Blinken, que es el secretario de Estado, que equivale al secretario de Relaciones Exteriores de Biden, afirmó que los cárteles del narcotráfico controlan amplios territorios de esta administración y que hay una violación de los derechos humanos enorme. Desafortunadamente se han utilizado este lenguaje al que se le calificó de que era un bodrio, que eso había sido elaborado por un departamentito. Los cárteles de la droga controlan partes de México y no el gobierno, preguntó el senador en el Congreso norteamericano a Blinken y dice, pienso que es justo decir que sí. AMLO, reunido frecuentemente con Anthony Blinken, dijo, no hay sustento, utilizan la calumnia, no tienen pruebas, son calumniadores, son mentirosos. Y agregó algo que aquí está en rojo. En México no se tortura, no hay masacres. El Estado ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos. En México se garantiza la libertad de expresión, no se persigue a nadie, no se reprime a nadie, no se confunde. Y sin embargo, Causa en Común, que es la ONG, digamos, un poco dedicada a este tipo de estudios, nos dice que hay una masacre en México cada 19 horas. Cada 19 horas. Es decir, que se mata a 3 o más personas en un mismo hecho violento y que durante 2023 se registraron 427 masacres. Está Guerrero, está Michoacán, están Guanajuato, especialmente en el culmen de estas tragedias. El país vive ahora una militarización
que no había tenido en todos los años del presidencialismo y de los gobiernos priistas. Controla el aeropuerto de la IFA, el de Tulum, otros aeropuertos que se le han asignado, todas las aduanas, el Tren Maya, la Guardia Nacional y la estrategia de abrazos y no balazos es la estrategia nacional. En muchos sentidos, esta militarización se parece a las estrategias aplicadas por Chávez en Venezuela. Es una pena decirlo, pero así es. Y hay unas amistades durante este régimen con países que tienen formas de gobierno castristas, socialistas, de origen marxista, como con Cuba, como con Venezuela, Colombia. Y cito una nota que di pronunciada por el presidente, que dice: es muy satisfactorio, un gran honor recibirlo aquí en nuestro país, que es el suyo, en su calidad de dirigente del pueblo digno de Cuba. México y Cuba mantienen relaciones de hermandad política desde siempre. Hay 806 médicos cubanos contratados por el gobierno, a los cuales los emigrantes venezolanos y la oposición venezolana, pues señalan que son asesores, que son enviados especiales a tratar temas políticos. De hecho, en esas relaciones de amistad y cooperación, pues se gestó digamos, la extracción de Evo Morales para sacarlo cuando ya tenía una acusación penal en Bolivia, y también pues este conflicto de relaciones internacionales con Perú, cuando el presidente correspondiente con el cual se sentía una fraternidad socialista, pues fue metido a la cárcel. Hay caravanas migrantes. Nunca habíamos visto esto, nunca habíamos visto eso. Llegan desde el sur, entrando por la frontera de Chiapas, un éxito de personas pobres y de víctimas de violencia. Desafortunadamente, muchas veces las autoridades migratorias les cobran cuotas, los corrompen. Hay secuestros y violaciones, dicen los migrantes. Hay tráfico de niños, especialmente de niñas adolescentes, desaparecen. Y tienen ustedes ahí una imagen de cómo en el centro de migración de Ciudad Juárez murieron 38 migrantes, murieron quemados, y ahí se detectó toda una red de corrupción entre en dónde están, quiénes son propietarios, arrendadores, las empresas de seguridad, las de administración, que manejan todos esos centros. Hay desplazamientos y deportaciones. Ya México había ya llegado a la tasa cero. Sí, iban tantos como regresaban. Hoy, nuevamente, salen de México miles y miles de mexicanos que huyen de la violencia, que huyen de sus tierras, de las que son despojados. Y en la frontera norte, más o menos hay 500,000 personas que tratan de entrar por año. 200,000 vienen de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, de Haití, curiosamente de países socialistas, muchos de ellos. Y junto a estos van 300,000 mexicanos, la mayoría son mexicanos. Ahí estamos viendo imágenes donde parece que van miles, pues hay más mexicanos. ¿Y qué pasa con esos mexicanos? Pues se deportan 240,000, sucedió en el 23. Es decir, tienen éxito en entrar a Estados Unidos
solo el 20%, los demás son deportados. Y no tenemos datos, no sabemos qué pasó con los guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, venezolanos. ¿A dónde quedaron? Hay problemas con las obras insignes que no funcionan. El AIFA, extraordinariamente construido, pero que no tiene vuelos. Dos Bocas que no produce. El Tren Maya que funciona a veces sí y a veces no, y a precios inalcanzables para los personas que viven en la localidad. El transísmico que no está acabado. El INSABI que no funcionó. El IMSS Bienestar que no está plenamente instalado. La megafarmacia sin medicinas. La carretera a Puerto Escondido inaugurada pero no terminada. Y grandes tragedias ha habido en estos años. La epidemia de COVID y el huracán de Acapulco. Hubo una resistencia inicial de AMLO y de Gatell respecto de la realidad, la peligrosidad y las precauciones que había que tomar, incluso respecto de tapabocas, algo tan sencillo. Y mientras había eso, había el desmantelamiento y el desabasto de hospitales. La mayor proporción de médicos fallecidos en el mundo fue en México. Hubo una insistencia para meter vacunas chinas, rusas, cubanas. 700,000 muertos, los dobles de los que fueron aceptados oficialmente. De los 4.9 millones de unidades económicas, quedaron 4.5 millones después. Es decir, en cada fuente de trabajo había 3 personas ocupadas. Hoy quedaron 2.7. No se apoyó en salud, en economía a los mexicanos y francamente hay un problema de negligencia y de genocidio. El huracán de Acapulco de repente llegó a ser categoría 5 con vientos de 200 a 300 kilómetros por hora. Se destruyó la estructura turística que es donde la población trabaja y se destruyó la infraestructura habitacional. No hubo aviso a la población, pero sí saqueos, digamos, políticamente, pues no oponibles, crimen organizado que ha quitado hasta muchas de las ayudas que han llegado. Se estableció un control político militar, hubo una oposición a las ayudas de las ONGs, el dinero se repartió a través de los siervos de la nación pidiéndoles sus identificaciones y se ha minimizado el impacto y las promesas de que esto se va a levantar inmediatamente. Desafortunadamente la gasolina no cuesta 10 pesos el litro. La campaña de ayudar a los pobres con gas del bienestar ya se olvidó. El castigo a los corruptos, por ejemplo, del aeropuerto, nunca se dio. El juicio a los expresidentes pasó. El avión presidencial resulta ser que sí estaba rentado y en el presupuesto todavía del 2024 aparece que hay que seguir pagando esos costos. La autosuficiencia energética no llegó. Las 100 universidades no conocemos a sus profesores y a sus exalumnos. El gobierno que era para todos, pues más bien ha sido blindado. La vacuna patria acaba de aparecer. Mexicana de Aviación hace vuelos, a veces se dice ahí, pues hasta con un pasajero y tal vez hasta con ninguno. La población en pobreza laboral está en 37%. Es decir, casi 4 de cada 10 mexicanos, aunque trabaje, no le alcanza para una canasta básica. El 60% no alcanza a comprar los 44 productos y por lo tanto tienen que trabajar papá, mamá, los hijos o todos una cooperacha para tener la compra de esta canasta, pero en general pues, los mexicanos tienen mala alimentación
y la inflación que iba a ser del 3%, pues finalizó el año en 4.6%, y la canasta básica, los precios de la canasta básica no subieron en 4.6%, subieron en promedio 15%. Y hablemos de medios de comunicación, lamentablemente, a los periodistas, es decir, a los que nos dan las noticias, hacen análisis, estudios de noticias, se les llama opositores, que se les acusa de querer volver al pasado, de que callaron como momias, de que están al servicio de la oligarquía. Y sin embargo, el gobierno tiene sus propios voceros que controlan algunos medios, algunas informaciones. El financiamiento a los periódicos está muy controlado. Aquí en especial el Universal ha sufrido esa pérdida, llamémosle, de neutralidad. Si sale algo que no gusta, son mentiras. A ver dónde están las pruebas. Y también ha aparecido una serie de filtraciones de la llamada Guacamaya Leaks que se hizo llegar pues en un hackeo a los principales periodistas del país. Y dice así, pues el país se ha vuelto un partido de un hombre y un gobierno de un hombre. En 2022 se ganaron 4 estados, la oposición 2, Morena gobierna ya 22 estados, gana el 60% de los 300 distritos. Hay la intención de que se convierta en un partido aplanador hegemónico. No ha alcanzado la mayoría calificada que le permitiría imponer una nueva constitución o unas reformas, diríamos, radicales. Y ya ha habido una apuesta porque haya un candidato dócil que permita el segundo piso, y también la intención de que el PRI, el PAN y el PRD no se iban a aliar. Hablemos de cómo andan las instituciones. Mientras que las universidades significan para la población el 70% de lo confiable, los partidos políticos solo son confiables en 22%. El Ejército y la Marina en 64%, el INE en 60%, el presidente en 53%. Observen cómo esto coincide con la gráfica que presenté hace unos minutos. Las ONGs en 51%, los sacerdotes en 51%, los medios de comunicación en 49%, los empresarios en 46%, los sindicatos en 31%, la policía en 28%, los senadores y diputados en 23%, los diputados locales también en 23%, y repito, los partidos políticos solo tienen el 22% de la confianza. El 52% de la población dice que hay compra de votos. Hablemos del Instituto Nacional Electoral, del INE. El 60% de la población mexicana confía en el INE. Hay más confianza en el INE que en la presidencia. El 70% de los mexicanos confía en la democracia. El 85% dice que puede votar por el partido que quiere y que se cuentan los votos bien, dice el 52%. Aunque el 79% aquí señaló que se compran los votos. Contradice un poco la gráfica anterior. Esta es una cita de Lorenzo Córdoba, expresidente del INE. ¿Cómo vienen las elecciones para el 24? Bueno, pues las elecciones son muy importantes porque nos permiten tener legitimidad, hacer participar a los ciudadanos,
ir por elecciones y partidos políticos de forma libre, mantener el sistema electoral, participar o abstenerse y tener una orientación del voto. Se va a elegir presidente, pero también 500 diputaciones federales, 128 senadurías. En total hay casi 20,000 puestos de elección, 19,634. Es la elección más grande cuantitativamente en la historia. Se va a elegir a 20,000 mexicanos para puestos. Bueno, pues así son los partidos. Tienen aquí un gráfico con fondo azul. Hay partidos que ya pasaron a la historia, el auténtico de la Revolución Mexicana, el PARM, el PDM, el Partido Demócrata Mexicano, el Cardenista, el Popular Socialista, el PCD, etcétera, el México Posible. Hay partidos que ya fueron, pero hay partidos que están. Morena recibe 3,159 millones de pesos. El PAN, que es el que le sigue, 1,904 millones. Luego el PRI, luego el Partido Verde, están el PT y el PRD. Bueno, estos son partidos que reciben financiamiento público para su ejercicio. Y esto pues por petición de quien está ahora en especial en la presidencia para que no hubiera aportaciones privadas de particulares que pudieran crear una sombra de interferencia. Pero pues desde hace 3 años se nombró desde las elecciones intermedias las corcholatas, así llamadas, ¿no? Así se les llamó a los personajes como Ebrard, a Monreal, a Dan Augusto, a Noroña, a Claudia, al presidente, al exgobernador de Chiapas del PRD, y siguió esta nomenclatura, una coalición, Juntos Haremos Historia, de 3 partidos, de Morena, del Trabajo y del Verde. Y luego, pues, una ceremonia de transmisión de lo que se llamó el bastón de mando. Pero sucedió algo inesperado. Sí se pusieron de acuerdo 3 personajes, los 3 con características muy peculiares y no necesariamente muy admirables. Marco Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD. Y fueron al INE a registrar este Frente Amplio por México. ¿Cuántas imágenes, verdad, estamos viendo de los últimos años? Y sucedió algo inesperado, yo creo que esperanzador. La oposición ha sido innovadora. No solamente es una coalición electoral, sino se busca un gobierno de coalición, es decir, una alianza legislativa para alcanzar reformas o para rechazar reformas constitucionales, una alianza para tener una agenda política común y una alianza para formar un gabinete multipartidista. Esto nunca ha habido, pero dicen que este es su propósito, un gabinete con personas, con personajes de todos los partidos. Si esto se logra, México estaría implementando un modo de gobierno semejante al de los países más desarrollados. Ya desde 2014, el artículo 89 constitucional señaló que son facultades y obligaciones del presidente y señala en la fracción 17 que en cualquier momento el presidente puede optar por un gobierno de coalición con uno o varios partidos políticos que estén representados en el Congreso. Siendo así, el gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por los miembros presentes en la Cámara de Senadores. También la Cámara de Senadores puede romper ese gobierno de coalición.
pero es posible, es decir, habría la manera de que previamente, y como se está haciendo, se redacte un proyecto, un programa de gobierno que incluya a los distintos puntos de vista de estos partidos. Pero había una gran dificultad para esta coalición. ¿Quién va a ser el candidato? Tienen ustedes ahí una imagen donde había un montón de gente que quería. ¿Recuerdan ustedes ahí? Más o menos 30 personas querían ser candidatos y una persona que no había destacado desde un inicio porque su pretensión era ser representante para jefe de gobierno de la Ciudad de México obtuvo mayoría. Xóchitl Gálvez sobre Beatriz Paredes, sobre Santiago Krill y sobre Enrique de la Madrid. Y luego hay dos imágenes muy interesantes que he puesto aquí, una en el auditorio de la Ciudad de México, donde la candidata manejó muy bien su discurso e imagen, con un lleno absoluto, y su reciente viaje a la Santa Sede. Pero esto nos lleva a pensar, bueno, ¿cómo anda el voto de los creyentes? Bueno, pues aquí voy a referirme a datos duros, ¿no? A los que arroja el INEGI en el censo del año 2020. Los católicos en este país somos 77.7%. Hemos perdido 20% desde 1980. Los protestantes y evangélicos, así está la clasificación, yo diría un poco no muy bien establecida, 11%. Han ganado 9% desde 1980 y las personas sin religión son el 10%. Y hay que considerar que en 1980 eran solo el 3% de la población. Esto nos habla de cómo anda el nivel de los creyentes y su voto. Ya dije también que los creyentes, desafortunadamente, muchas veces con una falta de instrucción o por alguna situación, no tienen un pensamiento más amplio, más libre. Habrá una elección de Estado, porque pues sé lo que ahora se repite. Yo ahí he marcado algunos anuncios en distintas ciudades, en Tijuana, en Puebla, en Culiacán. Y dice la ley, hay elección de Estado si se coacciona o amenaza a los subordinados, si sirven para otorgar o cancelar programas sociales, si se compra el voto con materiales o con dinero, si se destinan fondos para favorecer a un candidato o partido. Igual si se les dan algún otro tipo de apoyos, si se les solicitan aportaciones ilegales, si sirve para controlar a los consejos o a los tribunales electorales, sean locales o federales, y también si se niega a atender denuncias ciudadanas. Pero hemos visto en estos últimos años, pues por lo menos 3 marchas. La marcha en defensa del INE, que aparece aquí con una imagen espectacular de Paseo de la Reforma alrededor del Ángel de la Independencia. La marcha que comenzó en el Monumento a la Revolución, que viene aquí avanzando por Avenida Juárez, y la marcha por la democracia del Zócalo. Mediante esto, pues el INE siguió vivo, la Corte no se toca, el INAI siguió operando, y ahora la marcha por la democracia. Estoy poniendo aquí las imágenes de la Ciudad de México, pero se cuentan 120 ciudades de distintas partes de México y también del extranjero. Es algo extraordinario. Ahora, ¿cómo la población evalúa al gobierno? Pues dos temas fundamentales. En seguridad, la gente dice que está mejor solo el 29%. Es interesante, 29%. Y en 46% que está peor.
En economía está peor el 33% y está mejor el 40%. Este gobierno es un éxito, dice el 41%, y el 31%, este gobierno es un fracaso. Estoy refiriéndome a Mitofsky. ¿Cómo anda la cuestión de electores y credencialización? El padrón electoral de 2024 sufrió este diciembre y enero un crecimiento inesperado. Creció de 97 a 100 millones, 3 millones más de personas que no se esperaban fueron a pedir su credencial de elector, de los cuales 1.4 son mexicanos en el extranjero. ¿Por qué es muy importante? Porque se tienen por lo menos 3 números. Voy a hablar 60, 65, 70. Si el número de participantes en la elección es de 60%, puede anticiparse que vaya a haber continuidad. Por eso es que el gobierno ha bajado el presupuesto al INE y también ha difundido extensamente que ya todo está decidido, que ni siquiera hay necesidad de ir a las urnas, ya todo está. Entonces, entre menos votantes, más posibilidades tiene. En cambio, si crece la población que participa, sea el 65% de los credencializados, los que van a las urnas, es posible el cambio. ¿Y es posible el 65%? Creo que sí. Es muy probable que el 65% de los electores acuda a las urnas. ¿Podría llegar hasta el 70%? Podría llegar. Va a costar trabajo, cuesta trabajo, pero es posible. No estamos hablando de algo imposible. Y aquí volvemos a esta tracking poll que vimos minutos atrás. 56.2, 43.6. Viene una estimación de Oráculos, que es el poll de polls, que es cómo están las encuestas. Tienen ustedes ahí una lista: Covarrubias y Asociado, Demotecnia, está también El Financiero, Simo, Encol, GEA-ISA, Reforma, Buendía y Márquez. Y bueno, aquí hay algo curioso, porque en la suma de las encuestas que trata de ser este concentrador a Oráculos, se dice que Claudia al día de hoy tiene el 60, me refiero al fin de semana pasado, tiene el 64% de las preferencias, Xóchitl el 31% y Jorge el 5%. Y yo les pregunto, Jorge, ¿qué? ¿Esto es creíble? ¿Es creíble que Claudia lleve 64 y Xóchitl 31? Pues no, en los hechos no, porque también dice que AMLO tiene el 69% de popularidad, y también hemos observado que en los eventos de la candidata Claudia hay acarreo, hay pago y hasta suspensión de actos cuando no están llenos. ¿Y por qué? Hay una pregunta aquí, este es del fin de semana pasado. ¿Por qué están tan felices cuando Claudia anuncia el fracaso de la campaña de Xóchitl en los Estados Unidos y entonces su viaje a Europa? ¿Por qué están tan felices? Vamos a las preferencias electorales. El Financiero, aunque hizo una muestra muy pequeña de 1000 muestreo de 1000 llamadas, una encuesta, es la que es considerada la más objetiva o la menos tendenciosa. Marca que Claudia tiene 48 y Xóchitl 32. Que Xóchitl ha mejorado notablemente y se ha reducido el margen de 22 a 16%. De la misma forma, señala que hay decididos e indecisos y dice que el 65% ya decidió por quién va a votar. El 18% todavía podría cambiar de opinión
El 11 no sabe si va a ir a votar o no, y el 6 que no le interesa. Respecto de Xóchitl Gálvez, pueden ustedes observar la pendiente en azul, está mejorando continuamente, básicamente porque es un personaje que va siendo conocido. ¿Alcanzará a cruzar? Esa es la pregunta. ¿Cómo va la intención de voto por partido? Si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál votaría usted? Y entonces nos aparece 41-31. Si esta tendencia se da, Morena no alcanza a tener mayoría calificada, o sea, no le alcanza, quedaría algo muy parecido a lo que existe actualmente. Morena va a ganar con facilidad, piensa el 35, pero es incierto, piensa el 31, está muy cerca. Un tercio, diríamos, piensa que va a ganar Morena, un tercio piensa que está incierto. Algunas tendencias, ya dijimos que hay encuestas no confiables, pero en general los especialistas dicen que Claudia ya llegó a su tope. Si sumas radicales y las personas que reciben dinero, pensiones o lo que sea por su voto, ya está en sus números máximos, mientras que Xóchitl es la que está creciendo. ¿Hay votantes ocultos? Sí, hay un número de votantes ocultos que no quieren decir por quién van a votar. No es un caso solo de México. En las últimas votaciones en Estados Unidos, en Francia, en España, el número de votantes ocultos es el que crece y le sigue la corriente al encuestador. Dijimos que el 65% está decidido y no ha decidido el 10%. Esos son a los que se les llama los switchers, personas que van a empujar para un lado u otro la balanza. Ya hablamos de la composición del Congreso, cómo quedaría, y es una elección competida. ¿Dónde está el voto útil? El voto útil está en Movimiento Ciudadano, un 11%. ¿Puede crecer? No. Puede decrecer, sí, en los últimos momentos en que los ciudadanos vean que ese voto va a ser o puede ser desperdiciado. ¿Cuál es el factor que está afectando el proceso electoral? Pues sucedió hace unos cuantos días, es un factor disruptivo, que es el del hashtag. ProPublica manifestó que AMLO recibió millones de dólares del cártel de Sinaloa. Un ganador de premios Pulitzer, Tim Golden, afirma que tiene estos datos de la DEA, y luego la semana pasada Celso Ortega, cabeza de los ardillos, dijo que siempre ha estado, que le consta que recibió dinero de los Zetas. Entonces se forma este hashtag que tiene más de 200 millones de repeticiones, 200 millones, o sea, va por el doble, va creciendo, ya podría ir por el doble de los habitantes nacionales. Ya ni Shakira, ni Taylor Swift, ni algún deportista, un jugador, un futbolista, tiene tantos y durante tanto tiempo mantenerse en ese hashtag que es nacional y que es internacional. O sea, la imagen internacional del país está verdaderamente afectada. Cuando se habla de estrategias y de batallas, la gente, los estudiosos suelen citar un libro antiquísimo, chino, El arte de la guerra, de Sun Tzu, y que dice varias cosas. La mejor forma de ganar una guerra es sin violencia. Hay que evitar ser derrotados si lo va a haber. Y eso se basa en que tengas conocimiento de quién es el otro y que el otro tenga una percepción tuya. Si te percibe débil, pues te acaba. Y si vas a hacer algo, sé veloz, hazlo bien y ten un liderazgo fuerte. Hoy se puede decir que estas batallas se dan en el mundo digital.
¿Cuáles son las redes más usadas en el mundo? La más usada es Facebook. La siguiente es YouTube. La siguiente es WhatsApp, Instagram, WeChat, TikTok, Facebook Messenger, LinkedIn. A la gente no le gustan que se los diga a uno que son en este orden, porque cada uno quisiera que la red que usa sea la más importante, pero esto no es así necesariamente. Por ejemplo, las redes sociales más usadas en México son WhatsApp en 78%, seguida de Facebook. Luego YouTube, Instagram, TikTok, solo trae el 13%, Twitter el 10%. Es decir, cada una tiene un mercado, cada una tiene una finalidad y hay que entenderlo. Cada uno vive en una burbuja y en esa burbuja se desempeña. Se dice así, el electorado está cada vez más conectado y las campañas políticas requieren ser más tecnológicas. Una lideresa política debe transmitir dos cualidades: empatía y autenticidad. Hay que comunicar con efectividad cuál es la posición y cuál es la credibilidad. Planificar la campaña, crear mensajes, manejar el tiempo, el control, la agenda. Y también quienes están en las redes sociales también entender así cuál es su campaña, cómo crear mensajes, no solo estar haciendo reenvíos, manejar los tiempos de cuándo mandar los mensajes, controlar esa agenda y utilizar todas las redes de forma diversificada y acertada. Cada uno que haga su campaña, no solo los políticos, sino cada internauta haga su campaña en su burbuja, porque hoy las campañas están microsegmentadas. Y es más, la inteligencia artificial que gobierna las redes sociales te microsegmenta automáticamente. ¿Puedes hablar de los errores? Sí. ¿Puedes contrastar? Mejor. ¿Puedes exponer los planes de tu candidato? Mucho mejor. Y las encuestas, pues sí, gracias, saber que pueden estar mal, pero de algo sirven. Fortalecer el periodismo veraz y fortalecer el arte de contar historias. Mi última lámina. ¿Qué campañas podrían ser fallidas, dicen los especialistas en campañas electorales? Pues si pierdes el liderazgo de la campaña, no impulsas cambios, sino impulsas continuidad. Si piensas que la verdad no es importante, si solo eres reactivo a los temas de la agenda política, si no logras diferenciarte de otro político o candidato, pues apuntas a una campaña fallida. Pero ¿cuáles son las claves para construir un liderazgo? Bueno, pues primero escuchar, dejarse asesorar, porque luego los políticos tienen un ego muy grande. Adoptar un comportamiento ejemplar, generar confianza en los electores, contagiar emociones, ser simpática, ser optimista, ser coherente, tener personalidad, ser conocedora de los temas y a la vez ser flexible, proponer cambios necesarios y saber que no es perfecto, más vale ser un político con falibilidad, con sencillez. La fórmula del éxito, dicen los especialistas, es la suma de atributos racionales y emocionales. El lema de Fuerza y Corazón por México realmente es muy fuerte. Y para las personas creyentes, pues por supuesto depende de la calidad humana de nuestra burbuja y también de nuestra capacidad de hacer oración, de dar testimonio y de confiar en la providencia. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Sí, maestro, muchas gracias por su conferencia, por su presentación. Muchísima información, la verdad, muy, muy completo todo lo que nos ha platicado. Y bueno, pues tenemos unos minutos más
para poder que algunos puedan hacer sus comentarios o sus preguntas. Por ahí tenemos a Blanquita. Adelante, Blanquita de Torreón, si Sí, gustas. buenas noches, maestro. Hablo de Torreón, Coahuila, Blanca. Buenas noches, gusto en Mire, saludarte. ya tenemos el tejido social, la estructura. ¿Qué nos recomendaría usted para el día D o el día 0 movilizar a la gente? Irnos nosotros como laicos católicos, apoyarnos en un partido, sea cualquiera de coalición, o buscar los medios económicos para movilizar ese voto duro que ya lo tenemos nosotros ahora sí detectado. Esa es mi pregunta. Sí, muchas gracias. A ver, yo diría dos cosas. Uno, saber que hay una batalla de aire, es decir, una batalla en las redes sociales. Es estarla alimentando, sobre todo con mucho optimismo, y en ningún momento pensar que se trata de una batalla perdida. Y entusiasmar a todas nuestras amistades, amigos, creyentes, a nuestros parroquianos, a los grupos de apostolados, a ver con las personas con las que convivimos en nuestros clubes, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas. Esto hacerlo. Por supuesto que el trabajo de aire no es suficiente, hay que hacer trabajo de tierra, es decir, Bien. nuestros vecinos, nuestra colonia, las personas donde hay. Aquí es donde algunos de nuestros creyentes empiezan a tener problemas porque no les gusta mucho el trabajo de tierra, les da pena, no saben hacerlo, están desacostumbrados. Y si además tiene que ser más fuerte, que eso implica visitar al diputado local o ir a la oficina regional del partido, empieza la gente a titubear un poco, pero no hay que tener ese temor, ¿no? Ese egoísmo. Hay que ir, ser abiertos, ser participativos y lograrlo es fundamental y es muy factible en la medida en que las poblaciones son más chicas. En las poblaciones más grandes tiende a diluirse, pero en las chicas es muy probable y es muy conveniente. Entonces, no esperar al último momento. No. Todo esto que estoy diciendo hay que irlo haciendo y sentirnos orgullosos. No es perfecto, pero estamos luchando por nuestra democracia, por nuestra forma de vida. Si la perdemos, pueden pasar varias generaciones en recuperarla. Podríamos estar calentando motores, como quien dice, con una cadena de oración para estar todos unificados y el día de la elección, pues vámonos, invitarnos a desayunar y vámonos todos. O sea, la cuestión es de que voten. O sea, porque nada me sirve tener en el papel los nombres si la gente no va a votar. Entonces, Esto es eso es muy... lo que le digo. Para los gastos de transportación, puedo irme a presentar a un partido político o buscar por algún empresario. Sí, cualquier recurso lícito está bien realizado. Yo diría, todos debemos tener una lista, porque luego no anotamos, sino hay como lo queremos ir haciendo de forma empírica, ¿no? Esto es demasiado importante para no tener anotados a todos los que son amigos nuestros y forman parte de nuestra burbuja. Así es. Entonces, Muchas no gracias, tener... profesor. Muy buena ponencia. Quería yo referirme también a esto. Miren, la oración es muy importante. Para un buen cristiano, la oración, y no solamente el rezo, me refiero no solamente a pedir, sino a escuchar lo que nuestro Señor nos pide es fundamental. Y ponerlo en práctica. Hagamos como si todo dependiera de la oración, pero trabajemos como si todo dependiera de la acción. Así hay que trabajar y estemos en primera fila, no atrás. Sería muy vergonzoso
estar atrás. Muy bien, muchas gracias, maestro. Por ahí alguien había notado algo en el chat. Creo que se refería a los trucos de campañas políticas, ¿verdad? Que era algo que tal vez había faltado de comentar un poco más. No sé si vio ahí el comentario. Estoy ahora recorriendo. Bueno, yo señalé que la campaña empezó en el año 2000. Vamos en la quinta. Y que todo lo que ha sucedido, todo forma parte de la campaña. Por eso la complejidad de esta presentación, incluso podría yo decir que lo minucioso y la cantidad de la información, es que todo es parte de la campaña. Y a nosotros nos gustaría que solo fuera comentar lo que ha hecho la coalición o lo que ha hecho el frente. No, todo es parte de la campaña y pues es de una diversidad y está en todos los frentes, ¿no? Abarca lo más social, abarca aspectos de salud, aspectos de seguridad, aspectos laborales, económicos. Entonces, yo creo que es muy importante que frente a los trucos nosotros elijamos la realidad, es decir, la verdad. Frente a los trucos que se tratan o versiones que se tratan de manifestar, nosotros prefiramos siempre la verdad. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, maestro. Víctor Alejandro Copado, adelante, nada más breve y conciso, por favor. Sí, Ya te muchas gracias. conocemos. Buenas noches, maestro. Oiga, una felicitación antes que nada. Qué buena exposición. O sea, muy detallada, muy armada, con conceptos constitucionales de derecho y toda la evolución. De verdad, felicidades, maestro. Qué excelente Mucho. ponencia. Y además nos pone en un contexto de reflexión y de conocimiento de la importancia de lo que se juega en esta elección. La verdad, felicidades para usted y para los organizadores y muchas gracias por la invitación. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Sí, es una situación verdaderamente compleja. ¿Se acuerdan de aquel, el Rubik, ¿no? Comencé, tiene tantas caras la campaña y tantas formas que podría uno pensarse y a uno le gustaría ser reduccionista y que fuera de muy poquitas cosas. No, es poliédrica y sumamente compleja. Muy bien, muchas gracias. Francisco Rico, si gustas tomar la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, agradecer, Jorge, por la invitación personal que recibí para participar acá, por el contacto. Verdaderamente es un gusto enorme estar con todos ustedes esta noche porque pues soy un laico que dejó las tablas de la política por un llamado especial del Señor y por el mismo llamado especial del Señor hoy estamos nuevamente en el ruedo, ¿no? Pues vengo de varios años de haber trabajado en muchas campañas y realmente pues el poder ahora estar con hermanos en la fe hablando de la situación de México. Yo soy nacido en Bolivia, la tierra de Evo Morales, porque así es, y de el actual presidente hoy, pues Luis Arce Catacora, quien volvió después de que Evo Morales salió huyendo, ¿no? Lo que el pueblo de Bolivia hizo en el 2019 después de un mega fraude electoral, de salir a las calles a defender su voto, no está lejos del escenario que puede plantearse el 3 de junio acá. Y este es un tema que creo que es muy importante ir analizándolo. Primero, ver cuál es nuestra conducta como católicos comprometidos con Dios y con México. Yo soy mexicano naturalizado, tengo 22 años acá, tengo hijos acá y si Dios así lo quiere, pues es probable que aquí deje los huesos, ¿no? Por lo pronto estamos tratando de dejar el pellejo precisamente en esta campaña porque entendemos que aquí se nos va la vida.
Entendemos que el futuro de nuestros hijos depende de que en México haya democracia o haya dictadura. Y no hay más opciones. Por allí leí una pregunta y decía, ¿y qué podemos hacer si Xóchitl defendió el aborto? Xóchitl es la única probabilidad de tener democracia a partir del 2024, fines de 2024. Entonces, cuando estamos hablando de democracia, estamos hablando de libertad, estamos hablando de defensa de la vida, estamos hablando de familia. Porque además Xóchitl no está sola y como muy bien decía el maestro Jorge, el proyecto es un proyecto de gobierno de coalición y cuando se le ha preguntado a ella sobre el tema de la ideología de género y todo eso, ella ha sido muy clara al decir, tengo personas muy queridas, muy cercanas con quienes estamos trabajando hombro a hombro hoy que piensan en favor de la vida y en contra de la ideología de género y que sobre todo estamos priorizando lo que es más importante para México ahora. Y es la democracia, la institucionalidad, el respeto a la Constitución y bueno, en definitiva es la libertad o la pérdida de la libertad. Y en esto tenemos que ser absolutamente conscientes. He trabajado en algunos videos tratando de generar conciencia sobre esto. Por supuesto, vamos a tratar de intensificar la producción porque es necesario hablar claro con nuestros hermanos en la fe. Se han presentado opciones en todos los países donde gobierna el socialismo del siglo XXI de gente en defensa de los valores de la vida, en contra de la ideología de género y todo esto. En la mayoría, bueno, en todos los países han sido pastores protestantes, pero de ese modo han quitado votos a la oposición que podría quizá haber hecho un mejor papel y por lo menos balancear mejor las cosas en los congresos. Y definitivamente por pulverizar el voto, pensando que se trataba de una cuestión de valores y de creencias y no de algo tan simple como democracia o dictadura, pues se cometieron muchos errores. Entonces, pues yo nada más decirles esto, el resto de las cosas que tengo mucho por decir sin duda, las voy a ir diciendo a través de videos, a través de audios. Quiero pedirles por favor que me ayuden a compartirlos. Me pueden buscar en las redes sociales como Rico Toro en TikTok, como Frank Rico Toro en ex Twitter, o como Francisco Pancho Rico Toro en Instagram o en Facebook. Y ahí vamos a estar tratando de promover pues toda esta conciencia que es necesario. Como muy bien decía el maestro, trabajando en aire y por favor, todos estamos llamados a trabajar en piso. Puedes hablar con el taxista, con la persona que te ayuda en la casa, con quien te encuentres en la parada del camión y empieces a hablar de cómo está el clima, con absolutamente todo el mundo tratando de crear conciencia de la verdadera realidad de México. Dictadura o democracia, el 2 de junio se decide. Y dictadura, como muy bien decía el maestro Jorge, son 30, 50 o 70 años de no sacarse de encima una persona, una familia o un grupo de personas que en realidad se constituyen en una nueva oligarquía, como es el caso de Venezuela, de Cuba, tristemente de Bolivia hoy. Muchísimas gracias por la oportunidad y unidos en la oración, que sin ella pues nada funciona definitivamente. Gracias. Muchas gracias. Dos comentarios de lo que estoy viendo en la tira de mensajes. Uno, efectivamente, Instagram tiene más penetración entre jóvenes. Dice que ha sido más difundido que incluso en el hashtag, que así es. Por otro lado, se comenta qué hacer si Xóchitl se ha manifestado a favor del aborto. Xóchitl no se ha manifestado a favor del aborto, eso es un mito, no es una realidad. Y mucho menos ahora en el proceso y acotado en la campaña, eso no ha sido y seguramente no va a ser. Por eso he insistido en que los derechos humanos forman parte de la coalición de gobierno y nunca dije los derechos no a la vida, eso no se daría. En cambio, en el régimen actual, eso sí que ha crecido, eso sí que ha crecido.
Entonces, hay que salirse de eso porque en la escala de grises, cuando uno quiere pasar por muy ético, por, algunos piensan, por verdadero católico, se radicaliza y acaba uno por dañar, por autoexcluirse, por querer asumir una posición como testimonial, pero que habla de un bien individual y no del bien común y menos del bien público. Es importante y por eso la complejidad de esta charla. No vine a hablar de catecismo, no vine a hablar de doctrina social, están implícitas, pero tenemos que aprender a ser buenos cristianos y buenos ciudadanos, como ha señalado don Bosco, ambas cosas, y en ese sentido, recuerdan ustedes mis primeras láminas, a crecer, evolucionar, adaptarnos y aprender a ser flexibles en la convivencia. Si yo quiero tener una religiosidad más dura, más compleja, más exigente, está bien, pero en la vida pública hay que saber convivir, ser flexible y si uno no alcanza lo mejor, que se alcance por lo menos peor. Jorge, hablando del aborto, nada más un comentario. Sí, Es un mito porque la Suprema Corte de Justicia ya aprobó el aborto a nivel nacional. O sea que dicho de otra manera, no es que Xochitl esté a favor del aborto, no, más bien ya el gobierno ya está a favor del aborto, no tanto Xochitl. En un momento dado pudiera verse la manera de dar reversa, pero no es ella, es algo que ya viene establecido por la Suprema Corte de Justicia. Sí. efectivamente en los últimos, hace como un año o unos 10 meses, la Suprema Corte dio esta libertad para los derechos sexuales, Mm. fundada en el mismo texto constitucional. Es una reflexión de carácter federal, pero la aplicación de la ley no es federal. La aplicación que rige la vida y que rige también el aborto es local. Por lo tanto, ahí las batallas son locales. Entonces, sé que es un poco complejo cuando hablamos de psicología social, de sociología, de derecho, de jurisdicciones, de competencia. Sí, sí es complejo. Yo he tratado aquí de ser lo más pedagógico posible, pero en nuestros apostolados hay que allegarnos a especialistas que nos orienten y levantar, conforme al artículo 8 Constitución, los derechos de petición que convengan y también las quejas, las demandas y las denuncias que sean convenientes. Muy bien, muchas gracias, maestro. Está por ahí Héctor, si gustas hacer tu comentario rapidito porque ya nos quedan unos cuantos minutos nada más. Claro. Buenas noches y felicidades, Jorge, por haber hecho un grandioso resumen de una gran realidad. Lo hiciste en pequeño, nos actualizaste. Yo nada más quiero hacerte una pregunta. Xochitl sorprendió con ser nominada, ¿no? Nadie se esperaba. Así es. Sorprendió y ha seguido sorprendiendo. Nos quedan un 13, 12 puntos para cruzar esa línea, si bien es cierto que ya Claudia se estanca, ¿no? Pero tú que estás en la mesa de trabajo ahí, ¿qué hay de ya como propuestas que venga una sorpresa? Porque para nuestro estado está en chino, ¿eh? Está en chino, está cañón acá para poder, en que sea, lograr avanzar y sacar algo a favor, ¿no? Entonces debe de haber algo contundente en sus propuestas de gobierno que traiga para que sorprenda, pero sorprenda en serio y empiece a disputar y cruzar esa línea, que no sea más de lo mismo que está repitiendo la continuidad Claudia, sino que ella sea algo novedoso. No sé si puedes comentar tú algo que sepas de Sí, eso. cómo no. Mira, el 1 de marzo comienzan las campañas. Ahorita es intercampaña, está prohibido llevar las propuestas, entonces por eso no hay propuestas. El 1 de mayo, Sheinbaum tratará de llenar el Zócalo y establecer su programa de gobierno. Y Xóchitl el suyo, no sé dónde.
Entonces sí, ya estaremos hablando del proyecto político de cada una de ellas. En ese proyecto, pues vamos a encontrar muchos de los factores que no son comunes, muchos, muchos, muchos. ¿Por qué? Porque afortunadamente hay personas que trabajan, que son entusiastas, que asisten, a lo mejor no desde la misma óptica, pero que en general hay coincidencia. Si algo hay que hacer para evitar lo que sucedió en su momento en Cuba, lo que sucedió en Venezuela o en Nicaragua, es no perder la unidad en la pluralidad. No nos va a gustar todo, pero con que nos guste la mayoría, eso ya es ventaja. Por eso es que impulsamos la democracia, no la uniformidad, no la radicalidad. Tenemos que votar, por acá te pregunto que si Muy bien, muchas gracias, Jorge. Facebook. A ver, tengo acá una pregunta que me están diciendo que hay. No, nada más que te decían que por quién será mejor votar o que si todos son malos no hay que votar, solo énfasis en votar. Bueno, sí, y a lo mejor es lo último que nos alcanza a comentar. Miren, existen las personas radicales, que es una pregunta que está saliendo ahorita en Facebook, que si es mejor no votar. Pues eso sería como contradecir todo lo que hemos dicho. Aquí lo que hay que hacer es participar. Lo que hay que hacer es participar, no desperdiciar el voto. Cada uno será responsable en su conciencia, no solo de su persona, sino de su familia, en particular de sus hijos, y si tienen de sus nietos, si no de sus tataranietos. No hay manera de equivocarse. Es mejor participar y equivocarse que participar y no equivocarse. Pero salir con, perdón mi expresión, con la batea de babas de que no hay que participar o echar a perder la boleta, eso contraría seriamente a lo dicho por don Bosco de ser buenos cristianos y buenos ciudadanos. Sí, maestro, muchas gracias. Bueno, por ahí están preguntando con respecto a la grabación de la conferencia. Claro que sí, se está grabando y se va a compartir. Al igual también si el maestro Jorge nos permite su presentación, pues junto con la conferencia podemos también compartir la presentación con todo gusto. Por ahí se las haremos llegar, así como incluso pues va a quedar grabado también ahí en la página del Consejo Nacional de Laicos de Facebook y también en la página de YouTube, así como por mi parte, pues yo se las voy a pasar por WhatsApp en un Google Drive. ¿Ok? Entonces cuenten con eso. Muy bien. Bueno, pues les agradecemos muchísimo a todos. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Le damos las gracias al maestro Jorge por todo su empeño. Sabemos que le dedicó muchísimo tiempo a la preparación de esta conferencia. Muchísimas gracias, maestro. Dios le premie, Dios lo bendiga. Muchas bendiciones para usted y su familia. Y bueno, pues los esperamos a todos dentro de 2 semanas para nuestra tercera conferencia de este ciclo. Compartan esta invitación que hace el Consejo Nacional, porque pues lo que queremos es estar lo mejor informados posibles para tomar la mejor decisión posible. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Hay que seguir afinando el sentido común. Pues muchas gracias a todos. Que pasen buenas noches y nos vemos en la próxima conferencia. Los esperamos. Buenas noches a todos. Buenas Gracias. noches.